Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo un episodio muy especial porque es el número 100. Y tengo dos grandes invitados. Voy a partir por Francisco Fernández. Por favor, cuéntanos un poco tu background para que todos los oyentes de este podcast te conozcan. Oye, Ricardo, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me encantan tus introducciones, de verdad. Me he vuelto un fanático estas últimas 2 semanas de tus introducciones. Yo soy Francisco Fernández, también conocido en internet como Panchoso. He armado en mi haber varios canales de YouTube, pero quizás la gente me conoce por el principal, que es Panchoso Blog. Y nada, muy contento de estar aquí en tu podcast, Ricardo. Y qué mejor que también estar compartiendo esta misma mesa, este mismo momento con estos micrófonos que con un grandioso invitado que hemos estado conversando estos últimos días acerca de él, y en realidad tú eres la persona que tiene que presentarlo, obviamente. Sí, porque yo mandé varias inquietudes a los seguidores en redes sociales y les pregunté a quién yo tengo que traer a este podcast para el especial número 100, y casi unánime todos dijeron a Mario Amuy. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación y tener el honor de estar en el episodio 100 de tu podcast. Sí, y muchas gracias por aceptar la invitación. Además, yo quería contar un poco sobre tu historia para que los que no han escuchado el episodio número 4 y el episodio número 8, cuando recién comencé este podcast, ahí en el año 2015, wow. Exactamente, tú eres parte del proyecto que se llama Calanto Lolo y que fue la base fundamental para el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Y además de los episodios del podcast, yo hice mi tesis en audiovisual con un documental que se llama Expansión Acelerada, y también apareces en ese documental. Y el descubrimiento para mí es uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciencia, porque cambia completamente la forma como nosotros entendemos el mundo. Así que felicitaciones por ese gran descubrimiento y por el proyecto Calanto Lolo. Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación, y un honor estar aquí conversando con Pancho y contigo, así que démosle. Entonces, vamos a partir con algunas preguntas más sencillas de astronomía, y también quiero que sea una conversación informal. Este es el episodio número 100, tiene que ser, por supuesto, algo entretenido. Sí, entretenido. Y además quería comentarles el formato, quería contarles por qué tengo aquí a Francisco, porque va a ser una especie de coanimador. Sí. Estuve probando este formato con Charlie Labs, ahí en el episodio no me acuerdo el número, y a la gente le gustó que trajera otra persona a que me hiciera preguntas a mí, y que también en este caso le hagas preguntas a Mario. Así que va a ser alguien que no es del mundo de la astronomía, pero sí viene del mundo de las comunicaciones. Les recomiendo absolutamente que vayan a ver lo que hace. También tiene un podcast en YouTube. Muchísimas gracias. Para que pases todos tus datos ahí. Más tarde. Empecemos ahí con la conversación, lo que quiero. Empecemos con la conversación. Cuéntanos ahora, Mario, en qué es lo que estás. ¿Qué estás haciendo en esta época? Porque es bastante distinto a lo que estaba haciendo cuando empezamos a grabar los episodios anteriores. Mira, en marzo del año pasado yo estaba muy tranquilo en mi oficina en Cerro Calán. Hace poco tiempo antes me habían entregado el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Sí, eso no lo mencioné en la introducción. Tienes el Premio Nacional de Ciencias, que es un premio muy importante. Felicitaciones por ese premio. Muchas gracias. Y bueno, estaba disfrutando plenamente, ¿no? Ese premio nacional, dando charlas por aquí y por allá, me invitaban a muchas partes, hasta que sonó el teléfono celular y era el teléfono, era la secretaria de la presidenta, Bachelet. Y bueno, me dice la presidenta: quiero hablar con usted. Entonces, la presidenta quería hablar contigo. Sí, ya se habían encontrado en varias ocasiones. Perfecto. También. Entonces salí fuera del edificio de Cerro Calán, porque ahí al interior la señal no es muy buena. Y eso que hay antenas ahí en el mismo Cerro Calán. Hay antenas de celulares, sí, está plagado. Entonces me pidió en esa conversación si yo podía asumir el cargo de presidente del Consejo de CONICET. Así es que mi vida cambió radicalmente. Le dije: presidente, un honor, muchas gracias, encantado de colaborar con su proyecto de gobierno, y sería posible que me dieran un tiempito para pensarlo, no un cambio menor.
Y yo me imagino que no es tan fácil tampoco decirle a la presidenta, deme un ratito, así como para... Claro. Claro, en realidad nunca estuve preparado para responder esa pregunta. Y me dijo, ¿cuánto tiempo necesita? No sé, no había pensado, unas 48 horas. Así es que luego de pensarlo y darle algunas pocas vueltas, la verdad es que era imposible decirle que no a su ofrecimiento, porque no solo se trataba de asumir el cargo de presidente de CONICET, sino que además me hacía el encargo de coordinar el proceso para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, quiero que nos cuentes un poco y eso sobre yo eso. Creo que no ocurre 2 veces en la vida. No ocurre nunca más en la vida. Que nos cuentes un poco sobre eso, no en detalle para que hablemos de astronomía, pero siento que es importante porque estás dirigiendo un proceso que hoy día en Chile es muy importante y bueno, tenemos oyentes de otros países, de España, de toda Latinoamérica, para que sepan un poco qué es lo que es CONICET. CONICET es la Comisión Nacional de Investigación Científica Tecnológica. Tiene 50 años de existencia, de hecho estamos celebrando nuestro cincuentenario en este momento, y es la principal agencia que financia, otorga becas para los estudios de posgrado, y además fomenta o incentiva, financia proyectos de investigación científica tecnológica. Es la principal agencia que hace eso en Chile. Lo ha hecho por 50 años. También tiene un programa dedicado a la divulgación y difusión. Sí, vamos a hablar algo de divulgación también. Tan importante. El programa Explora de CONICET. Y ¿estás a cargo o eres parte de este proceso para crear el Ministerio de Ciencia? Sí, tengo 2 sombreros. Uno como presidente del Consejo de CONICET, que tiene a cargo la definición de las políticas de ciencia y tecnología del país y la definición de los ejes estratégicos de la institución. Y por otro lado, el sombrero de asesor científico de la presidencia, con el propósito específico de llevar adelante, coordinar el proceso para la promulgación de una ley para la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que tengo 2 sombreros en este momento. Claro, y por lo tanto la investigación te ha quedado un poco de lado en este último tiempo. Sí, pues me cambié al otro lado de la mesa. Pasé de ser usuario del sistema, del típico usuario que critica CONICET, a estar al otro lado de la mesa y viendo el sistema del otro lado. Y, digámoslo, estoy en las políticas públicas, por decirlo de una manera, y lo que es la investigación en realidad ha quedado bastante relegada y mis pobres estudiantes han pagado el pato. Pero me imagino que una vez que termine ya este proceso vas a retomar tu investigación sin ningún problema. En teoría, como es un cargo de confianza de la presidenta, bueno, es un cargo, no en teoría, es un cargo de confianza. Por lo tanto, el 11 de marzo yo tengo que presentar mi renuncia y me está esperando el cargo en la Universidad de Chile. Tengo una situación que se llama dejación temporal del cargo. Claro. En el fondo dejo congelado mi cargo para evitar cualquier conflicto de interés con los temas que maneja CONICET. Bueno, pero yo creo que ahora hablemos de astronomía para que entremos en estos temas. O sea, dejemos de lado al burócrata. Claro. Sino que ahora al astrónomo. Porque después ya cuando tengamos Ministerio de Ciencia y todo esto, y probablemente te invite nuevamente a este podcast y hablemos de todo ese proceso una vez que ya haya concluido. Y quiero que hablemos de la historia del universo, que es algo tan interesante y además que es algo que tú manejas. ¿Cómo podrías contarnos brevemente la historia del universo? Bueno, el universo tiene 13.800 millones de años desde que comenzó la expansión. Inicialmente no sabemos exactamente cómo parte el universo. Si partió de lo que se llama una singularidad, o sea, en el fondo de la nada. De la nada aparece el todo. Claro, ese es un concepto que es súper extraño, que yo no logro entenderlo. Claro, súper difícil de meter al cráneo también. Sí. Como que qué puede haber antes de eso. O bien hubo una etapa previa a la expansión. Y ahí son los físicos teóricos que están
tratando de entender y obtener información sobre esas primeras etapas para poder saber realmente si todo partió de la nada o existía algo previo a la expansión del universo. Pero sí lo que sabemos es que el universo se empezó a expandir. No sabemos, como te digo, de qué, pero la cosa es que el espacio se empieza a expandir. Inicialmente el espacio tiene una enorme cantidad de energía que hace que sea una expansión aceleradísima inicialmente. Estamos hablando de la primera fracción, de mucho menos de un segundo, cuando el universo tenía 10 a la menos 34 segundos. Claro, es una fracción pequeñísima. Casi nada. Claro, ahora, ahí hay una etapa inflacionaria y luego esa etapa inflacionaria breve, la energía restante decanta en partículas fundamentales, ¿no? Los quarks, los electrones. Y a partir de esa sopa de energía y partículas, el universo se sigue expandiendo, se va enfriando, las partículas se van alejando entre sí, se alcanzan, en los primeros 10 minutos se forman algunos elementos químicos, el 75% hidrógeno, el 25% helio, que son los dos elementos químicos más simples de la tabla periódica. Y luego de esos primeros 10 minutos, el universo sigue expandiéndose, se va frenando. A los 400.000 años, el universo forma los primeros átomos neutros, es decir, el hidrógeno y el helio se encuentran con los electrones, forman átomos neutros. Y eso pasa a los 400.000 años. Todavía no existían las estrellas, no existían las galaxias. Luego de algunos millones de años se empiezan a formar las primeras estrellas. Y a partir de esas primeras estrellas se forman aglomerados de estrellas que son las galaxias. Algunas de esas estrellas explotan en lo que se denomina una supernova, y esas estrellas liberan desde sus entrañas elementos químicos nuevos que no existían, que la estrella los fabricó durante su vida. Y ahí estamos hablando de carbono, oxígeno, nitrógeno, etc. Y ese material... Ese material químico nuevo, más complejo que el hidrógeno y el helio, pasa a formar segundas generaciones de estrellas. En esas segundas generaciones de estrellas, con todo este material, se forman los planetas como la Tierra. Entonces, los átomos que conforman el aire, el oxígeno, el nitrógeno, vienen del interior de una estrella. El hierro que hay en nuestra sangre, el calcio de los huesos, también son partículas de estrella. ¿Y qué pasa después? Bueno, el universo se sigue expandiendo, se sigue enfriando, y en lugares que son muy fríos se forman moléculas, ¿no? Y a partir de las moléculas, en un planeta como la Tierra, hace unos 4.000 millones de años, emergen los primeros microbios, las primeras bacterias en realidad, los primeros organismos. Y eso durante 4.000 millones de años ha ido evolucionando, gracias a Darwin, y se han ido formando cada vez organismos más complejos, ¿no? Y claro, lo más complejo que ha formado el universo en 4.500 millones, en tus 13.800 millones de años, somos nosotros. Claro, para estar sentados aquí hoy día grabando este podcast. Así que esa es una historia resumida del universo. Bien partió claro, de un universo muy denso, muy caliente, en forma de partículas simples, y hoy día es un universo mucho más frío, mucho menos denso y mucho más complejo. ¿Qué te parece esta historia del universo contada por Mario? Es difícil igual resumir millones de años en unos cuantos minutos. Es absolutamente difícil. Una consulta de pronto de parte de una persona como ustedes que están ahí escuchando el podcast. O viéndonos también, porque lo estamos haciendo también exacto, en YouTube. A través de YouTube. Y para el podcast, para audio. ¿Tú sientes que de pronto somos nosotros este resultado de toda esta cantidad de millones de años de evolución, de obviamente las estrellas del cosmos mismo que estás comentando, para llegar a este punto en el que nos encontramos hoy? ¿Sientes que de pronto puede existir también la posibilidad? Bueno, yo creo que es la típica pregunta que le hacen muchas veces a los astrónomos, de pensar quizás más allá y ver
si estamos nosotros aquí en este momento, ¿podrá existir otra raza de pronto, otros seres en algún espacio del universo? Esa es la pregunta del $1.000.000. La gran pregunta. Si estamos... Claro, no parte con preguntas fáciles, claro, Francisco. Ni baratas. Ni baratas. Claro, la pregunta es si estamos solos en el universo. Claro. La pregunta todavía no tiene respuesta. Sin embargo, con los telescopios, con la tecnología, hemos ido logrando acotar parte de las incertidumbres que lleva esa pregunta. Uno la puede dividir, la pregunta, en varios pedacitos, digamos. Uno es, existen, ¿cuántas estrellas como el Sol existen? Claro. ¿No? Parecidas al Sol. Existen planetas alrededor de esas otras estrellas parecidas al Sol. Existen planetas, de esos planetas existen planetas parecidos a la Tierra. Existen planetas que de ese subconjunto, o de esos planetas existe un subconjunto de planetas que tenga agua líquida, que es fundamental para la vida. Exacto. Después, ¿cuál es la probabilidad de que a partir de esos lugares que son potencialmente habitables se haya dado la vida? ¿No? Y cuál es la probabilidad de que esa vida se desarrolle de una forma similar a la nuestra. Tecnología, claro, que pueda comunicarse con nosotros o que pueda darse a conocer hacia el resto del universo. Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que esa sociedad sobreviva a sus propios adelantos tecnológicos? Eso es lo que se llama la ecuación de Drake. Drake es un astrónomo que comienzos de los años 60 se dedicó a investigar este tema y dividió la pregunta como en 7 pedacitos, digamos. Entonces, para poder saber si estamos solos o no, tiene que cumplirse cada una. Tiene que cumplirse todas las anteriores. Y la multiplicación de las probabilidades de esas componentes de esa ecuación tiene que ser distinta de 0 para que y cercana a 1 como para poder tener certeza de que en nuestra galaxia hay una probabilidad suficientemente alta como para que existan otros seres inteligentes grabando un podcast. ¿Sí? Exacto. Ahora, ya empezamos a hablar de ecuaciones ya. Sí, yo me había comprometido a no ponerme ñoño. No, pero es interesante eso, a la gente aquí le gusta que profundicemos en esos temas. Entonces mira, partimos con mucha ignorancia. Hay una persona, me encanta esa frase que dice que la ecuación de Drake es la manera más resumida de resumir nuestra ignorancia. En el fondo tú la divides en 7 pedacitos donde no sabíamos nada, ¿no? Pero le das una formalidad donde resumes toda esa ignorancia. Pero hemos ido avanzando, ganando el espacio a la ignorancia, y hoy día sabemos que existen en nuestra galaxia 200.000 millones de estrellas, muchas de ellas parecidas al Sol. Hoy día sabemos que hay 4.000 exoplanetas, o sea, planetas fuera del sistema solar. Y de esos hay muchos que son sólidos, como la Tierra. Sabemos que hay muchos de esos que están a una distancia adecuada de su estrella para que el agua esté en forma líquida. Entonces hemos aprendido un montón. Hoy día sabemos, se estima, por la información que tenemos, que deben haber unas 40.000 millones de planetas parecidos a la Tierra y con posibilidad de agua líquida. Con posibilidad de agua líquida, 40.000 millones. Entonces eso ya te permite acotar esa incertidumbre con la cual partimos, esa ignorancia con la cual partimos. Y por lo tanto hay energía, o sea, hay estrellas que producen energía. Están los elementos químicos, los mismos que están aquí, están presentes en esas tierras. ¿Hay agua líquida? Sí, sabemos eso hoy día. Y la pregunta es entonces, a partir de todo ese material que es energía, elementos químicos y agua líquida, que parece ser esencial para la vida, ¿cómo pasas tú de esa química que puede ser compleja, pueden ser moléculas con muchos átomos y complejas, cómo pasas tú de esa química compleja a formar el ADN? Porque estamos suponiendo que el ADN es el elemento fundamental para la vida. Bueno, estamos buscando vida como la conocemos, porque si no, no sabríamos por dónde empezar a buscar. Exactamente. Entonces, si tú quieres buscar vida sobre la base del ADN, la pregunta es cómo pasas tú de esa química a la biología, que es el ADN. Claro.
¿Y tú qué crees? Chuta, yo no creo, yo soy agnóstico. Claro, exacto. Eso es lo que un poco mi pregunta iba a tu lado un poco más romántico también del asunto. Yo creo que tú o sea, dijiste... me dijiste ñoño ahora, claro. No, pero o nerd. tratando de entender un poco lo que quería preguntar, Pucha, me encantaría. Francisco, es que como científico igual tú tienes que tener ciertas ideas preconcebidas para hacer una búsqueda, aunque el resultado sea totalmente distinto. Mira, pareciera que esa probabilidad no es tan baja del momento en que la vida emergió en la Tierra muy al comienzo. O sea, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años y las evidencias más antiguas de las primeras bacterias o células tienen cerca de 4.000 millones de años. Entonces, parece que no tuvo que transcurrir tanto tiempo para que se produjera el traspaso de la biología, de la química a la biología. Entonces, eso te da una sugerencia. Exacto. Estadística no se puede hacer con n igual a 1, pero con ese datito, digamos, tú puedes pensar que esa probabilidad no es tan chica y que por lo tanto esto se puede haber dado en otros lugares en la Vía Láctea. El problema es que después de 50 años, desde que empezó Drake, ¿no?, a buscar señales inteligentes con los radiotelescopios, hasta ahora no hemos encontrado nada. Entonces, si fuera tan probable, tendríamos que ya estar... A ver, siendo esa probabilidad significativa, habiendo tantos planetas Tierra con las condiciones para ser habitables, habiendo transcurrido 12.000 millones de años desde que se formó la Vía Láctea, tienes mucho tiempo, mucho espacio, muchos lugares posibles. Y sin embargo... No hemos encontrado nada. Entonces la pregunta que se hizo Enrico Fermi fue: ¿Where is everybody? Claro, ¿dónde están todos? ¿A dónde están todos? Y no están. Ahora, yo tengo la esperanza que cuando se construya el SCA, este gran radiotelescopio que va a estar en Australia y Sudáfrica, según lo que me cuentan, tengo un par de episodios sobre el SCA, si es que hay algún aeropuerto en un planeta de aquí a un radio de 20 años luz de distancia, ellos van a ser capaces de captar esa señal. Uh-huh. ¿Será un tema tecnológico? Sí, pues sí, sin duda que hay un sesgo tecnológico. Sí, nuestras capacidades tecnológicas van de menos a más y cada vez tenemos más sensibilidad para detectar nuevos objetos, nuevos planetas, nuevas galaxias, señales más débiles del universo. Así que, por supuesto que hay un sesgo. Claro, además yo creo que vivimos en un momento maravilloso de la historia de la ciencia porque tenemos futuros telescopios, gran parte de ellos van a estar aquí en Chile, que son absolutamente revolucionarios, son mega construcciones para poder entender estas preguntas fundamentales del ser humano. Sí, estamos en un lugar y en un momento privilegiado en la historia de la humanidad. Es primera vez que con toda la instrumentación que tenemos acceso prácticamente a ver todo el universo. Y por lo tanto tenemos la oportunidad para responder esas preguntas fundamentales que se hizo la humanidad desde que existimos, que son unos 200.000 años como Homo sapiens. Y en esa historia de 200.000 años nosotros estamos en el momento y en el lugar preciso para poder responder esas preguntas. Así que es súper buena la oportunidad. Oye, y quiero que hablemos hablando de historia, sobre la historia de la expansión del universo, no desde el descubrimiento, sino que cómo ha cambiado la tasa de expansión del universo en el tiempo. Porque como tú mencionabas al inicio, no tenemos idea cómo el universo explotó en una especie de Big Bang, que algunos no le creen, que otras personas sí, y que tuvo un momento de inflación brutal que se llama el periodo inflacionario, que ahí recomiendo los episodios que tengo con Gonzalo Palma, el episodio 24 Gonzalo, y el 28. Experto en el tema. Experto, así me explotó el cerebro. Y después de esa expansión brutal en una fracción, uno dice fracción, pero menos de una fracción, es un pedacito así muy pequeño, de un tiempo muy, muy mínimo. Después de ese tiempo, el universo empezó a cambiar su tasa de expansión hasta lo que tenemos hoy día, que es parte del trabajo que tú hiciste con el Calanto Lolo, que después derivó en el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Entonces, ¿cómo es ese cambio de la expansión del universo en el tiempo? Mira, como tú dices, en la primera fracción del universo ocurrió esta expansión aceleradísima debido a esta gran energía que está acompañando al espacio.
Y luego, y allí el universo pasó del tamaño de menos de un átomo, digamos, el universo al que nosotros tenemos acceso hoy en día, ¿no? Que es esta esfera de 13.800 millones de años luz de diámetro. Que es lo que vemos. Que es lo que vemos, la parte observable. Claro, porque no podemos mirar más lejos porque la luz no ha tenido tiempo en llegar hasta nosotros. Exacto. Entonces podemos imaginarnos rodeados de esta esfera de 13.800 millones de años luz de diámetro, de radio más bien, a la cual tenemos acceso. Bueno, eso estaba reducido antes de la inflación a un tamaño más chico que un átomo. Y después del tamaño de la inflación, como una pelota de básquetbol más o menos, ¿no? Ese fue, así de dramático fue lo que ocurrió en los primeros días, a menos 34 segundos. Y después de eso el universo... Cuando uno habla desde un átomo hasta una pelota de básquetbol, no suena tan fuerte como... No me acuerdo lo que me dijo Gonzalo, pero no tengo el número exacto, pero es como desde el tamaño de el planeta Tierra a la Vía Láctea. Sí, muchos órdenes de magnitud. Sí, es que como uno no conoce los átomos, como que uno no se da cuenta que son tan pequeñitos. Son como 10 a la 60 veces lo que se expandió el universo en distancia, en esa fracción de... O sea, un 10 con 60 ceros. Sí. Hagan el ejercicio en su casa, crean un 10 con 60 ceros. Entonces, después, ¿qué pasa? Esa energía se gasta en esa expansión y lo que queda de energía se transforma en partículas, ¿ya? Y luego el universo se sigue expandiendo por este impulso inicial y se va frenando. Y se va frenando porque las partículas se atraen entre sí. Y esto se sigue expandiendo, igual que un gas que se expande, se va enfriando. A medida que se va enfriando, se forman los primeros átomos, después las primeras estrellas, las primeras galaxias. Pero cada vez frenándose. Frenándose en los primeros, si el universo tiene 13.800 millones de años, la primera mitad del universo se frenó debido a la atracción que ejercían los objetos entre sí. Qué extraño, como que creció brutalmente y después empezó a frenarse, o sea, sigue expandiéndose. Se sigue expandiendo, pero cada vez más lento. Menor velocidad, ¿no? A menor tasa, una tasa menor, claro. Y eso debido a la materia que tiene el universo, y como todos sabemos, la materia se atrae entre sí, por lo tanto eso hizo que la tasa de expansión bajara. Claro. Y lo curioso es que hace la segunda mitad del universo, en el segundo tiempo, el universo se puso hiperactivo, se tomó un Ritalin, no, al revés, Claro. se tomó cafeína, digamos. Cafeína, un café. A mí que me encanta el café. Se tomó un café y se empezó a expandir cada vez más rápido. Pongámonos en marcha de nuevo. Claro. Sí. Y la verdad es que eso fue una sorpresa cuando ese descubrimiento se realizó en el año 1998. Porque según lo que nos había enseñado Einstein, el universo tendría que haber seguido frenándose. Incluso había algunos modelos que predecían que el universo podía llegar a frenarse totalmente y después colapsar, contraerse. Pero la cosa es que conducir a un colapso como el Big Bang, digamos, de donde partimos. Claro, como que los universos eran cíclicos. Pero en el 98 se descubre todo lo contrario. Claro. Y la mitad de los datos para hacer ese descubrimiento fueron del proyecto Calantololo. Sí, bueno, fue... A ver, la expansión del universo se descubrió en 1929 gracias al trabajo de Edwin Hubble desde Estados Unidos, California, y Besto Slipher en Arizona. Ellos descubrieron la expansión del universo. Y ahí que planteaba la pregunta, bueno, ¿esta expansión va a ser para siempre o no? Había que pesar el universo, o sea, había que ponerlo arriba de una balanza, porque si tenía mucha masa, ese universo se iba a frenar y se iba a contraer para colapsar, ¿no? Pero si no tenía suficiente masa, la expansión se iba a ir frenando, pero iba a ser para siempre. Esas eran como las dos alternativas que se manejaban. Y quiero plantear esa pregunta. El tema era cómo medir cuánto se ha frenado el universo, porque eso te daba la masa. Y bueno, ese fue el experimento que se trató de hacer con distintas técnicas, midiendo distancias a galaxias lejanas, a galaxias cercanas, y nadie realmente tenía la precisión suficiente como para responder esa pregunta. Y se hicieron muchos intentos,
hasta que le dimos con el palo al gato. En el año 89 empezamos a estudiar supernova desde Chile, una colaboración entre el Cerro Tololo y el Cerro Calán, y en 1996 teníamos ya supercalibradas las supernovas de tipo 1A, que son un tipo particular de explosión de estrellas, y las teníamos tan bien calibradas que podíamos medir distancias muy precisas. Sí, a galaxias lejanas. Entonces, eso fue lo que hicimos entre el 89 y el 93, buscando supernova. Entre el 93 y el 96 hicimos el análisis, llegamos a las conclusiones, hicimos las publicaciones en que demostrábamos que teníamos ya la caja de herramientas para poder medir distancias súper precisas. Sí, bueno, yo les recomiendo a todos a que vayan a escuchar el episodio número 4, cuando recién partía este podcast, y el episodio número 8, que conversamos con mucho detalle de qué es una supernova, de cómo partiste con el proyecto Calán Tololo, me cuentan la historia de la supernova 1987A y todo ese tema. Así que les recomiendo a que vayan a ese episodio porque ya lo conversamos. La idea es seguir avanzando, y la pregunta que yo te quería hacer es: ahora que estamos a 2017, mirando eso en retrospectiva, ese trabajo que hiciste hace tanto tiempo que marcó algo tan importante, ¿cómo lo ves hoy día? Lo veo lejano del tiempo, han pasado muchos años ya. Yo era joven, como dicen, young and foolish. ¿Ah? Ahora soy old and foolish. Bueno. Entonces, no sé, fue una aventura de joven inquieto, curioso, ambicioso también por buscar respuestas. No tenía la menor idea que iba a llegar a medir la tasa de expansión del universo de manera tan precisa. Simplemente partimos porque era bonito. Las supernovas son bonitas, sobre todo si una supernova aparece al lado de una galaxia, es más bonita todavía. La galaxia se ve más bonita con una supernova, claro, que sin supernova. Entonces, todo el fenómeno era muy bonito. Ahora, todo esto fue una casualidad. En realidad, yo creo que lo comentamos en el programa anterior. Yo llegué a trabajar en supernova por un azar de la vida. Yo llegué a trabajar a Tololo el 27 de febrero del 87, contratado como asistente de investigación, y con la suerte que justo 2 días antes explotó una supernova muy cercana, en una galaxia muy cercana, que llegó a ser incluso visible a simple vista, la famosa supernova del año 87. Y era la primera vez que un fenómeno tan brillante se veía así a simple vista en 4 siglos. Un gran evento astronómico. Tal cual. Entonces, yo estoy esperando la siguiente supernova, una que ocurra en esta galaxia. Sí, pues nuestra galaxia, la Vía Láctea, nos debe como 4 supernovas. Sí, yo se las quiero cobrar, yo quiero ver una supernova a simple vista. Así que fue esa casualidad, que llegué a trabajar a Tololo, a hacer una cierta pega, y bueno, dado que había explotado esta supernova, el director me pidió que me dedicara a estudiar esta famosa supernova. Y eso fue lo que me motivó posteriormente, el año 89, a organizar una búsqueda sistemática de supernovas y calibrarla. Y jamás pensé que iba a terminar las supernovas en Estocolmo. Entonces, lo veo como, no sé, pues como bueno, lejos en el tiempo. La verdad es que lo hice yo cuando partimos esto, yo tenía 27, 29 años. Y han pasado 30 años de eso. Entonces, se ve lejano, como que lo hubiera hecho otra persona. Un poco así se ve. ¿Tú querías hacerle una pregunta, Francisco? Sí, en realidad quizás está la respuesta en aquellos primeros capítulos que nombraste, pero no sé, toda esta narración que estás haciendo se me viene a la cabeza Twister, la película en donde aparecen estos cazatornados, y uno de pronto puede pensar en cazador de tornados, simplemente es como seguir, no sé, los cielos oscuros, de repente un poco más nublados en Estados Unidos, que tengan distintas conductas que puedan entregar a los científicos la idea que ahí puede aparecer un tornado. Pero ¿cómo es el caso de una supernova? Porque al final, no sé, no logro entender muy bien cómo es el salir al universo, a mirar el universo y tratar de encontrar supernovas en distintos lugares. Claro, tenemos que mencionar, para los que no conocen lo que es una supernova, que es la explosión de una estrella cuando muere. Así es. Claro. Entonces, claro, cuando muere la estrella, se emite tanta energía que ese puntito insignificante se transforma en un punto muy luminoso.
Perfecto. Entonces, la manera de buscar supernova es simplemente con mucha paciencia fotografiar una galaxia y esperar hasta que aparezca un punto brillante. Perfecto. Por eso decía, las galaxias se ven mucho más bonitas cuando tienen una supernova, porque se le ve un objeto luminoso. Ahí. Sí, tomaban placas todos los días. Ahora, en Tololo. El problema es que una galaxia se demora 100 años más o menos en producir una supernova, entonces no se lo recomiendo a ningún estudiante de doctorado que se ponga a observar una galaxia para esperar una supernova. Claro. Entonces, lo que hacíamos era observar cientos, miles de galaxias con un telescopio que tiene un campo de visión muy grande en Tololo, que es la cámara Schmidt. Sí, yo encuentro muy interesante que, bueno, a mí este es un tema que me encanta, por eso quise hacer mi tesis y el documental sobre esta historia, y tengo mucho material de la entrevista contigo, con todo el resto de las personas que participaron en Calán Tololo, y me cuentan tantos detalles que son tan interesantes, por ejemplo, que tomaban fotografías toda la noche, tú revelabas las placas porque eran vidrios donde se hacía la imagen, y sin hacer nada, sin dormir, tú bajabas hasta La Serena para enviarlo por bus hasta Santiago. Sí, algo así, era como un trabajo de posta, una carrera de posta, porque yo no estaba había arriba, internet, yo estaba arriba en Tololo, trabajaba toda la noche tomando placas fotográficas, al final de la noche había que revelarlas en tanques de agua y químicos. ¿Hace cuánto no secarlas? 30 años. Había que revelarlas, secarlas, ponerlas en una caja bien envuelta, bien cubiertas las placas con esponja para que no se quebraran. Y las placas tenían como 20 por 20 centímetros cada una. Perfecto. Entonces cabían en una cajita chica, y esas entonces bajaban con el chofer de Tololo a La Serena, y ahí las tomaba otra persona del equipo y las llevaba al terminal de bus. De inmediato, que al estaba en tiro. la Panamericana, ahí en la ruta 5 con Francisco Aguirre. ¿No? Ahí está el terminal de los buses Los Corsarios. Y los otros buses eran Livac, ¿no? Esas eran las dos empresas. Entonces, viajaban en la noche a Santiago las placas fotográficas. Y llegaban a las Torres de Tajamar, y ahí el equipo de José Massa, iba el chofer del observatorio a las Torres de Tajamar a buscar las placas fotográficas, las llevaba al Cerro Calán, y ahí José Massa y su equipo abrían la caja y empezaban a revisarla en el microscopio. Entonces, en una placa fotográfica podían haber un par de miles de galaxias. Entonces, después de revisar unas 30 placas fotográficas, en una galaxia de esas miles aparecía un puntito negro que era como una espinilla en la galaxia, y esa era la supernova que andábamos buscando. Claro, pero esa primero había que comprobarla, entonces ellos te mandaban un fax. Claro. Entonces, claro, la Marina Wisniewski, que era parte del grupo José Massa, y Roberto Antesana y Luis González, eran los tres capos que buscaban ahí en el microscopio estas espinillas. Entonces, cuando encontraban una primera espinillita ahí, hacían un dibujo en un papel de la galaxia con las estrellas en el campo, ponían la supernova ahí encima, le ponían las coordenadas a la hoja de papel, o sea, la posición de la galaxia en el cielo, y eso me lo mandaban con la tecnología más top de la época de Santiago a La Serena. Y era un fax. Claro. Y yo lo tomaba, entonces llegaba más o menos la calidad, pero suficiente como para ver algunos puntitos, ¿no? Y la galaxia. Y de ahí yo me iba a la biblioteca a ver el survey del cielo austral, que había sido un mapeo fotográfico del cielo austral, que era muy profundo. Y ahí yo con el microscopio identificaba el lugar, reconocía estas estrellitas, veía que efectivamente faltaba uno en el survey, en la imagen de referencia previa. Entonces ya lo tenía bien, más o menos conocido, me había familiarizado con el campo, y le llamaba por teléfono al observador que estaba en el telescopio 91 centímetros, y le pedía que por favor tomara una imagen esa noche con un CCD, que es un detector ya mucho más sensible. Hoy día las cámaras que tenemos en nuestros celulares son infinitamente mejor que esos CCD. Claro, así es.
Y bueno, y el observador no era una persona que había venido a observar supernovas, había venido a observar galaxias. El Neil Tyson era uno de los observadores. Sí, pues era uno de los observadores ahí en el 90 centímetros. Sí. Generalmente le tocaban noches nubladas, pero eso que no se sepa, que no salga de aquí. Entonces pasaba muchas horas. Entonces tú ibas y le decías, Neil, sabes que necesito tomar esta foto, y él con esa voz que tiene. Claro, me tocó muchas veces hablar con Neil, con otros cientos de astrónomos que habían viajado a Estados Unidos o de Canadá, en fin, de Europa, a observar 3-4 noches. Habían postulado con meses de anticipación. Entonces para ganarse su espacio también. Era un espacio preciado. Entonces llamaba por teléfono y le decía, mira, tengo la supernova del año. La supernova del año. En realidad era chiva, pero... era una excusa para... Era una manera de motivar, ¿no? Entonces, del otro lado del teléfono me decían, mira, voy a tratar, qué sé yo. Mira, si son solo 300 segundos, o sea, 5 minutos. 5 minutos, una exposición de 5 minutos con un filtro nomás, para ver si está ahí o no está la supernova. Algunas veces me iba bien, otras veces no, pero en general me iba bastante bien. Lograba torcerle el brazo a los astrónomos que estaban allá arriba en Tololo. Yo estaba en La Serena. ¿Ahí desarrollaste lo político entonces? Parece que ya tenía el bichito en el ADN. Y eso, pues, así que con mucha buena voluntad y generosidad de los astrónomos visitantes que venían a Tololo, se tomaba una imagen. Claro. Y yo entonces al día siguiente llegaba y ansiosamente me metía el computador, bajaba la imagen y veía si estaba o no estaba la supernova. Así que en la mitad de los casos eran falsas alarmas y en la otra mitad eran verdaderas supernovas. A mí me gusta siempre bajar el trabajo de los astrónomos a el día a día, cómo se hace, porque al final el trabajo que ustedes hicieron y que después continuaron haciendo otros dos equipos, llegaron a demostrar que existe un 70% en el universo que le llamamos energía oscura, que no tenemos idea qué es lo que es. Se ha avanzado un poco desde el 98 que se descubrió hasta hoy día para tener alguna concepción. Seguimos sin saber lo que es. Sí, seguimos absolutamente a oscuras. No. Hemos avanzado, pero seguimos sin saber qué es lo que es. ¿Hemos avanzado en saber qué no es o no? Mira, lo que pasa es que, claro, en el 98 el descubrimiento se hizo con 29 supernovas del Calanto Lolo, que eran supernovas cercanas, que medían la tasa del universo aquí cerca, por lo tanto la tasa del universo, la tasa de expansión del universo actual. Claro, porque eso es lo bonito. Mirando cuando más uno lejos te vas al pasado. Claro. Entonces, y después el grupo de Brian Schmidt y de Sol Perlmutter buscaron supernovas más lejanas. Y el primer paper del grupo de Brian Schmidt reportó, creo que eran 12 o 14 supernovas lejanas, sumadas a las 29 del Calanto Lolo. Y el grupo de Perlmutter publicó el paper un poquito después con 42 supernovas lejanas más las del Calanto Lolo. Y cuando compararon las tasas de expansión, ambos concluyeron que el universo se iba acelerando. Se había estado acelerando la última mitad del universo. Ahora, en ese momento, ellos, para poder explicar esta cosa rara que era la aceleración, que no se explicaba por la física tradicional de Einstein, inventaron sacaron como una especie de conejo del sombrero, ¿no? Que Einstein había metido el conejo dentro del sombrero en 1929. ¿El 29? Ah, ¿verdad? Sí, fue en esa época. A ver, lo que pasa es que sí, estamos... hay que montar un poquito más de contexto. Ya, en 1916 Einstein propone su teoría de la relatividad general y la aplica a todo el universo y se encuentra que el universo tiene que estar en expansión o en contracción por la gravedad. Claro. Y resulta que no había evidencia de aquello en ese momento, por lo tanto Einstein saca un conejo del sombrero que le llamó la constante cosmológica y con eso parcha la ecuación original y logra explicar que el universo sea estático como se conocía en 1917. Claro. Entonces, pero en 1929 Hubble y Slipher descubren la expansión del universo y por lo tanto el conejo se metió al sombrero, no fue necesario usar ese parche a la ecuación de Einstein. Y resulta que en 1998 se descubre que el universo se está acelerando, o sea, no solo no está estático,
está cada vez expandiéndose más rápido. Entonces, ¿cómo lo explicaron en 1998? Sacando nuevamente el conejo de Einstein, que es la constante cosmológica. Pero como una primera explicación, una primera hipótesis. Y ahora, desde 1998 hasta ahora, han transcurrido casi 20 años y se han obtenido mucho más datos. Entonces tú ya puedes caracterizar mucho mejor qué diablo es lo que produce esa aceleración. Y a medida que se han obtenido observaciones de varios cientos de supernovas y se ha complementado con otro tipo de información astronómica, todo apunta a que efectivamente es la constante cosmológica de Einstein. ¿Y qué significa que sea la constante cosmológica? La constante cosmológica tiene como una interpretación física en energía del espacio vacío. O sea, el espacio vacío tiene energía y eso hace... El espacio vacío tiene una energía asociada y eso hace que el universo se acelere. Yo cuando empiezo a pensar esas cosas ya me explota el cerebro. Exactamente, se quema un poco. Sí, y son conceptos tan difíciles de a veces de entender. Y con esto quería ya cambiar un poco de tema. ¿Cuál crees tú que es la importancia de la divulgación y la comunicación para que conceptos tan complejos y el trabajo que ustedes hacen, que fue tan importante, que hacen cientos o miles de astrónomos alrededor del mundo, llegue a las personas comunes y corrientes? Bueno, en primer lugar, la ciencia tiene que ser cercana a las personas. No concibo a un científico encerrado en un laboratorio escribiendo papers solamente. Los papers no los lee la señora Juanita. Y sin embargo es la señora Juanita la que está financiando ese trabajo. Entonces no concibo a un investigador encerrado en un laboratorio satisfaciendo solo su curiosidad. Está bien que investigue por curiosidad, así lo hice yo también, pero tenemos que salir con ese conocimiento fuera de los muros de nuestros laboratorios, de nuestras universidades, a la sociedad, por la razón que acabo de mencionar. Así que es un deber, ¿no? Ineludible. Ahora el tema es cómo se hace para que eso sea ameno, sea traducido a un lenguaje fácil. ¿Cómo se hace en el fondo para que la señora Juanita ahí entienda acerca de la expansión del universo, que probablemente le va a hacer estallar la cabeza antes que nosotros? La señora Juanita o don Pedrito, digamos. Exacto. Yo no sé cuántas personas de lo que nos están viendo o escuchando van a comprender en profundidad todo lo que hemos hablado, incluso en este episodio. Sí, bueno, hay todo un desafío y yo creo que necesitamos muchos Ricardo García, porque tú, Ricardo, estudiaste astronomía, fuiste alumno mío en el curso de cosmología en la Escuela de Ingeniería de la Chile. Después cambiaste de carrera y te dedicaste al cine y te titulaste como director de cine o cineasta. Realizador en cine y televisión, pasando por licenciatura en comunicación audiovisual. Eso. Entonces, encontrar una persona que reúna la virtud de comunicar y que tenga el conocimiento científico que tú tienes, hay muy poco. Y la pasión también. Hay que decirlo. En el caso de Ricardo. Absolutamente. Sí. Entonces, necesitamos muchas personas como tú que traducen el trabajo del científico a un lenguaje simple y a un formato ameno, amigable, ¿no? Así que yo me acuerdo del primer periodista científico, uno de los primeros periodistas científicos que hubo en Chile, que fue un pionero, Hernán Holguín. Sí, vi alguna vez. Murió muy joven. Lo que hacía. Murió muy joven. El mundo de Hernán Holguín se llamaba, ¿no? Era un muy buen comunicador. Y bueno, Chile ha cambiado mucho en estos años y hoy día estás tú, está personas como Gonzalo Argandoña, Pablo Rosenblatt, claro. Andrea Obaid, que también la entrevisté en este podcast. Bueno, no quiero dejar estoy dejando a muchas personas afuera. Pero la verdad es que hoy día uno se encuentra con muchas personas que tienen
estas dos virtudes, digamos, comunicar y saber de ciencia. Bueno, y no solamente en Chile, sino que por lo menos en habla hispana, tanto en podcast como en YouTube, hay muchos comunicadores o personas que están, o que son del lado de la ciencia, que están tratando de compartir este conocimiento con todo el mundo, y le está yendo muy bien. Canales españoles que tienen muchos suscriptores también. Y para ti, Ricardo, ¿qué significa el tema de la divulgación científica? Porque pronto tú también lo has tenido, o sea, tú lo vives, tú lo realizas, estás viajando constantemente, estás tratando de también levantar todo lo que sea posible para ti y poder estar comunicando justamente lo que se está descubriendo, lo que se está estudiando. ¿Cómo ha sido? Bueno, a mí me pasó más o menos lo que le pasó a Mario con la Supernova 1987A, pero a mí me pasó con la comunicación, porque yo comencé a asistir a la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, a Chaya, y porque quería aprender, quería hacer observaciones del universo, aprender a ocupar telescopios, y así por casualidad me pidieron hacer charlas. Y empecé a dictar charlas a las visitas antes incluso de empezar a estudiar astronomía. Y claro, después cuando estudié astronomía eran mejores las charlas, obviamente tenían más contenido. Y sin darme cuenta, ese bichito que comenzó con hacer charlas terminó siendo lo que hago hasta el día de hoy, que es la comunicación más que la investigación. Y lo que me gusta a mí, por ejemplo, de este podcast es que tengo la posibilidad de conversar con personas tan importantes como Mario o como los casi 100... Importante en mi casa. Y los fines de semana. No, o alguien que hizo un estudio que puede compartir, ya sea un estudio pequeñito o un estudio grande, que fue en este caso el proyecto Calanto Lolo, que para mí es algo que me gusta mucho, además por eso hice, y lo repito nuevamente, el documental sobre este proyecto. Poder conversar directamente con investigadores, con científicos, y esas conversaciones que yo tengo, que siempre he tenido, porque nosotros conversábamos antes, yo le preguntaba a los profesores, a otros astrónomos, y después dije, pongámosle un micrófono. Y hagámoslo para que otras personas lo puedan escuchar, y que a veces sean cosas más ñoñas, y que a veces sean los detalles, como ahora contabas, exactamente todo lo que se hacía, lo que tenías que hacer para conseguirte tiempo y estudiar la supernova. Entonces, creo que también esto lo hago por mí, porque me encanta poder conversar de estos temas, y ponerle un micrófono a una persona, en este caso a ti, permite conversar, siento, de una forma distinta y un poco más interesante, y que además quede registrado. Entonces, tener 100 episodios para mí es... Aparte que lo impresiona, después de que lo conversamos la otra vez acerca del tema de las visitas de cada podcast, yo, bueno, conocía, según lo que tú me hayas comentado, tu trabajo, pero cuando ahondamos un poco más en cómo impactaba este programa en particular en una audiencia, y al notar que hay tanta gente que escucha, versus también apoyándome también en lo que pudimos rescatar de Mónica Rubio de pronto hace unas semanas atrás en el norte, conversar acerca de cómo las mujeres también se están sumando más y más a la astronomía. Da la sensación de que el público, la gente, hay una masa crítica que está queriendo interiorizarse más, que quieren más información, que están más conectados con la ciencia, no solamente la astronomía, sino que las distintas ciencias, las distintas disciplinas, y es una motivación, me imagino, ¿no? Yo siento que tengo la fortuna de estar en Chile, donde están ocurriendo muchas cosas. En este momento tenemos los telescopios, no participamos activamente en ellos, pero espero que eso cambie en algún momento. Y se está desarrollando mucha astronomía. Yo creo, y aquí corrígeme si piensas de otra forma, Mario, yo creo que si no tuviéramos esos telescopios hoy día en Chile, no estaría tan desarrollada la astronomía acá. Absolutamente. Tenemos acceso al 10% de tiempo de observación en cada uno de los telescopios instalados en Chile, y eso ha sido la clave para el desarrollo de nuestra comunidad científica. Claro, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba decían que ese 10% todavía no se utilizaba. Me parece que hoy día se utiliza completamente. Sí, se solicita algo así como un 30, un 40%. Claro, se solicita más de lo que se... 3 o 4 veces más de lo que hay disponible. ¿Sí? Claro. Nuestra comunidad hoy día tiene cerca de 100 académicos, 100 postdocs. Sí, la Sociedad Chilena de Astronomía hizo un análisis, me parece que eran más de 200 astrónomos trabajando en instituciones chilenas. Con doctorado. Claro, con doctorado. Sin contar los estudiantes de doctorado. ¿Cuántos son los estudiantes que van saliendo de pronto anualmente?
Es difícil eso. Sí. Se hizo la medición la otra vez en el diario La Tercera, hicieron un análisis y contaron la cantidad de alumnos que entran, ya sea a ingenierías o a ciencias cercanas pensando en astronomía, y son más de 600. Perfecto. Pero obviamente se hace un filtraje. somos muchos los que no terminamos. Claro, exacto. Que pasamos por distintas áreas, o que se van a ingeniería, que se van a geología. Y perdón, y en tu época, en su momento, ¿cuántas personas entraron de tu...? Yo entré a la escuela de ingeniería a los 16 años, fue en el año 77, 1977 por si acaso, ¿no? Que no se piense que es 1877. De esa generación, yo era el único interesado. El único. De los que entramos a la escuela de ingeniería de la Chile, yo era el único interesado en la astronomía. Perfecto. Y hoy día entran a la Chile cerca de 20 personas, estudiantes interesados en este tema. A la Católica creo que aceptan como 25 al año. Bueno, hay que sumarle Concepción. Sí, me parece que son Serena, 7 universidades que tienen pregrado hoy día en Chile. Claro, Antofagasta, en fin. Sí. Así que O sea, eso te lleva como a los 600 Claro. estudiantes de astronomía de pregrado. Claro, pero no van a salir 600. No, eso es un número porque... ¿Pero claro, cuántos serán? ¿Unos 50 personas? ¿Unos 40 personas? ¿Al año? No, un poco menos. Sí, mira, no tengo el dato exacto, pero mira, en la Universidad de Chile son una docena que obtienen su licenciatura cada año. Ya. Bueno, entonces, en la volviendo- Católica un número parecido, o sea, yo creo que Sí. entre Puede ser 50, sí. 60 personas al año obtienen su pregrado. Y ahí no todos pasan al magíster o al doctorado, entonces se va angostando la pirámide. Bueno, y respondiendo también a la pregunta que tú me hiciste, con todo este contexto en Chile, siento que tengo el privilegio de poder estar aquí en un país que, si bien ha desarrollado, a mí me gusta llamarle comunicación más que divulgación, pero ya es una cosa personal, se han desarrollado, como tú mencionabas, Hernán Holguín, lo que ha hecho Gonzalo Argandoña con la serie Hijo de las Estrellas, y con otras series más, lo que ha hecho Andrea Obaid con Tecnociencia, y muchos otros divulgadores. Siento que todavía es necesario, y tengo la oportunidad de presenciar la construcción de los nuevos grandes telescopios, de poder conversar con personas que llevan años conociendo el mercado, conociendo astrónomos en todo el planeta, y poder comunicar eso desde el país que en algún momento va a terminar siendo la capital mundial de la astronomía. Entonces es un momento fascinante, creo yo, y además estar en este país. A mí me encanta. Oye, y Ricardo, bueno, me imagino que estás al tanto de este, bueno, ya lo mencionamos a la pasada, el proyecto de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está en discusión en el Parlamento en este momento, y que posiblemente sea promulgado este año. Estoy cruzando los dedos. ¿Cómo ves tú... ¿Cómo te imaginas tú la actividad de la divulgación de la ciencia en esta futura institucionalidad? ¿Qué pregunta más compleja que me haces? No esperaba algo ¿Cómo así. te lo imaginas? ¿Cómo te gustaría que fuera? Dame algunas ideas. A ver, yo siento que desde el punto de vista de los científicos, hay científicos muy buenos para divulgar y científicos que son muy malos. Entonces, como bien decía, en general todos debieran de alguna forma compartir sus investigaciones con el público final, que son las personas que están pagando impuestos. Pero siento que en algunos casos es mejor que tenga un mediador, alguien que conozca de ciencia, que conozca de comunicación, algún periodista, comunicador, cineasta, youtuber, lo que sea, que permita hacer ese puente, porque está muy, muy lejano lo que hace un científico de la persona común y corriente. Y no es porque el científico vive en otro planeta o sea alguien especial, sino porque lleva años para tener un doctorado en astronomía, hay que estar casi 10 años o incluso más estudiando un solo tema. Entonces, obviamente, uno se encierra en su propio mundo. Entonces,
hay que tener esa conexión. Y si tú pudieras elegir así como una política país, una política pública del Ministerio de Ciencia y Tecnología para la divulgación, popularización de la ciencia, generación de una cultura de ciencia, tecnología e innovación, tú pudieras elegir 3 ejes, digamos, de trabajo. Ya, yo creo que el primero sería tener la posibilidad de financiamiento para entidades privadas que puedan hacer divulgación. Productoras audiovisuales u otro tipo de instituciones que desde una forma un poco más imparcial quieran comunicar la ciencia. Porque, por ejemplo, lo que yo veo hoy día en Chile es que, y en otros países también, es que las personas que hacen comunicación o divulgación son instituciones, son universidades, son organismos que tienen investigadores y que quieren mostrar que sus investigadores hacen cosas interesantes. Que yo creo que eso es muy importante que exista y se está desarrollando mucho hoy día. Pero alguien que quiera comunicar ciencia por el hecho de simplemente compartir temas interesantes, falta un poco más. Entonces, bueno, yo participé en un Corfo con Gonzalo Argandoña y otras productoras audiovisuales en el cual estamos tratando de desarrollar lo que nosotros hacemos. Entonces fuimos a congresos, a distintos lugares, trajimos expertos para que nos muestren cómo el contenido que nosotros hacemos, poder exportarlo y poder hacerlo de mejor forma. Entonces, abrir esa posibilidad, porque incluso nosotros tratamos de postular como empresa privada a financiamiento y es muy, muy difícil en algunos casos. Eso por un lado. Por otro lado, yo igual tengo entendido que parte de los fondos que se le dan a los astrónomos para hacer investigación incluyen divulgación. Pero muchas veces esos fondos se utilizan para hacer ciclos de charlas. Y yo creo que ya los ciclos de charlas, si bien son súper bonitos y entretenidos, como que es lo más fácil para hacer. Dicen, hagamos un ciclo de charlas. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Entonces siento que quizás puede haber un equipo que trabaje en conjunto con los astrónomos o equipos que reciben financiamiento para decir qué es lo que queremos comunicar. Y además me da la impresión de que hay algunos lineamientos importantes a largo plazo de cuál es la ciencia que queremos potenciar en Chile, cuáles son las investigaciones importantes que nosotros queremos desarrollar, y esas áreas que hay que pensarlo a largo plazo también tienen que ser las que se incentiven para la divulgación. No sé si hay algo de eso pensado en las áreas donde vamos a fomentar, en planetas, en cosmología, en extragaláctica. No sé si, me imagino que tenemos que pensar como comunidad cuál es la ciencia que vamos a potenciar. Me imagino que hay algo así, ¿o no? Bueno, algo de eso estamos haciendo desde CONICIT. Hemos definido algunos ejes estratégicos o prioritarios, 6 en particular, que están en la página web. Y cuando exista el ministerio, me imagino que quien sea ministro o ministra adoptará alguna de las políticas de públicas en este ámbito que hace CONICIT, que hace la Corfo, que hace el Consejo Nacional de Innovación. Y después seguirá perfeccionándolas y desarrollándolas, pero yo creo que como punto de partida va a adoptar las políticas que hoy día están en estas instituciones, estas organizaciones. Bueno, me imagino también que para ver las políticas de divulgación también se va a hacer un llamado a los comunicadores o a la gente que trabaja en estas áreas a que entreguen ideas, sí, me imagino. Claro. Porque tú me pusiste en aprieto en este momento, porque tampoco es algo que yo haya pensado y desarrollado, claro. Son ideas que tiro rápidamente. Claro, no lo sabías, pero era tu casting. Estaba en este momento tomando la decisión si es que ibas a participar de... No, mira, cuando un proyecto de ley para crear un ministerio, en realidad es una institucionalidad, son espacios institucionales que se crean, ¿ya? Y el contenido se le da después. Claro, exacto. En el proyecto de ley tú no le das contenido, no dice vamos a investigar A, B o Z, ¿ya? Entonces, ese espacio en realidad es el punto de partida, no el punto de llegada. Claro. Ahí es como si tú construyeras una casa hiciste la obra gruesa, le hiciste las terminaciones, y ese es el proyecto de ley. Después tú tienes que alajar
esa casa y tienes que dotarlo de contenidos de política de ciencia y tecnología, política pública. Entonces tienes que ponerle las cortinas, le pones las alfombras, los muebles, etcétera. Y eso es lo que se hace una vez que tengas institucionalidad. Entonces, eso tú no lo puedes definir ahora en el proyecto de ley, porque si no sería como saltarnos la democracia. Claro, empezar a pensar... En la democracia se elige los presidentes, el presidente designa a sus ministros o ministras como sus representantes en las distintas carteras y tienen la facultad de hacer la política, para eso fueron elegidos. Claro. Y tienen el mandato del pueblo para eso, ¿no? Claro, pienso que es como hacer la decoración del baño sin tener la casa. A priori esa política a ese ministerio. El ministerio tiene que hacerla y ojalá con una visión de largo plazo. Entonces, todo está por construirse. Yo siempre digo, el ministerio es el punto de partida, no es el punto de llegada. Claro, pero se ha estado luchando por el ministerio hace mucho tiempo. Entonces tú ahí tienes que definir políticas de áreas prioritarias, políticas de centros de investigación, políticas de difusión, de generar una cultura de ciencia y tecnología en el país. Y eso está todo por hacerse. Entonces hay que ponerse a pensar. Por eso te hacía la pregunta, te provocaba un poquito, digamos. Bastante, no un poquito. Para que desde ya personas como ustedes, que están en los medios y en las comunicaciones, junto con científicos, podamos ir trabajando junto a una política en este ámbito. Entonces está todo por hacerse, Eso es lo bonito. Eso es lo Ahora, los recursos siempre son escasos, entonces hay que ser ingenioso y ver dónde se ponen los recursos para que sean más efectivos. ¿Los pones, por ejemplo, a nivel escolar o lo pones en el público más adulto? Claro. Entonces tienes que plantearte una estrategia y una política. Claro, cuando uno empieza a pensarlo desde ese lado ya se pone muy difícil, pero también algo bonito lo que mencionas, que está todo por construir y estamos armando algo que va a sentar las bases de cómo va a ser la ciencia en Chile y la comunicación de aquí a... En lo personal, a mí me gusta mucho el estilo de divulgar de esta manera a través de estas plataformas nuevas, porque justamente también se puede conectar con estos públicos que son infantes, son públicos nuevos, niños en su mayoría. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso de YouTube, este podcast que se puede estar subiendo a YouTube y que pueda de pronto un público que te conoce a ti a través de un canal y de repente tiene, no sé, 10 años, 8 años... Y comienza a interesarse en la ciencia, en la astronomía, también es un súper buen punto de partida. Siento, y un poco para darle la pauta también a otros comunicadores como Ricardo. En mi caso, yo también me estoy un poco embriagando de toda esta cultura que es bien bonita, porque es traspasarle así lo veo yo, es tener la posibilidad de traspasarle a estas nuevas generaciones que vienen atrás todo este encanto por descubrir cosas nuevas y cosas que finalmente nos aporten de buena forma. Hay tanta cosa, hay tanta como basurilla que es tan fácil de traspasársela a estas nuevas generaciones. Hay tantas cosas que a veces no aportan nada y entendiendo que hay otras cosas que sí aportan, obviamente que genera mucha pasión el poder intentar que sean comunicadas a estas nuevas generaciones. Claro, y ahí toca un punto muy importante que es lo que yo trato de hacer. Porque, bueno, un esfuerzo que estoy aprendiendo constantemente es traspasar el encanto. Más que simplemente enseñar y decir, esto es una supernova, esto es un agujero negro, es transmitir ese encanto, porque cuando uno despierta el bichito, cuando a mí me nació el interés por preguntarme sobre el universo, no paré nunca más. Entonces, esa es la transmisión que hay que hacer desde niños, el cuestionamiento del universo, no para que todos sean astrónomos. Si el mundo sería muy aburrido si todo el mundo fuera astrónomo. Muy aburrido. Muy aburrido, sí. pero ese cuestionamiento permite cuestionarse otras áreas. Exacto. La música, la cultura, la literatura, las humanidades. Sí. La ciencia es una manera de ver el mundo, de una manera crítica, digamos, y eso es lo que uno quisiera que estuviese presente en la ciudadanía, esa manera como crítica de no comprarse cualquier tontera, cualquier cosa que le digan. Hay que abolir la posverdad, ¿no? Tenemos que permitir que las personas estén bien informadas y que ojalá puedan analizar la información y criticarla, digamos, será verdad, será mentira, y así y eso es lo que te da la ciencia. El método científico te permite
primero observar el mundo natural y poner a prueba hipótesis críticamente, validarlas a través de las observaciones, a través de los datos, a través de los experimentos. Entonces, tú te puedes plantear 10 hipótesis distintas para explicar por qué partió el universo, pero esas 10 hipótesis, algunas tienen validez empírica, otras no, y así va funcionando la ciencia. Sí, y yo te tengo una pregunta. Te obliga a ser crítico de tu entorno, y yo creo que eso es lo que uno quisiera de los ciudadanos, que estuviésemos siempre como activamente cuestionándonos nuestro entorno natural, pero también lo que dice el resto del mundo, la sociedad. ¿Será verdad que lo que decía George Bush de que Irak estaba armado hasta los dientes con armamento de destrucción masiva? Pero en general, el público final o el público que no está vinculado a la ciencia, en general ve a los científicos como alguien que ostenta la verdad. Como, pero es que ellos lo saben todo y hay otras formas de mirar el universo. ¿Qué opinas tú de esa visión que en general la gente tiene de los científicos? Más bien te preguntaría a ti, como tú que has conocido a tantos científicos y que los has entrevistado, ¿cómo los encuentras? ¿Medio soberbio? Yo he entrevistado solo astrónomos. ¿O gente sencilla? ¿Cómo los ves? Pero es que... Claro. Ya, en confianza, pues si no importa lo que diga Ricardo. hay de todo, hay de todo. Mójate el potito un poquito. Yo creo que hay de todo. Pero en general cuando uno... A ver, lo que yo siento es que cuando uno habla en el primer nivel de la ciencia, obviamente van a ser casi puras certezas. Nosotros sabemos la edad del universo, sabemos cuánto la edad de la Tierra, sabemos cuántas galaxias hay. Pero dentro de esos que uno llama saber, hay demasiadas incertidumbres. Y yo siento que esas incertidumbres son las que muchas veces no logramos transmitir y la gente dice, no, pero es que el científico cree que se las sabe todas. Y la verdad es que si se las supiera todas, no habría más ciencia por hacer, no habría más preguntas que responder. Entonces, creo que quizás nos falta, me incluyo en eso, en tratar de comunicar que la ciencia es un libro abierto, que lo que sabemos es un porcentaje muy pequeñito de todo el universo, desde el área de la astronomía, pero desde la biología, desde la arqueología, hay más interrogantes que respuestas. Claro, y bueno, lo voy a decir porque es lo que yo hago. Creo que la mejor forma de romper esas barreras es a través de la comunicación, de que todo el mundo tenga posibilidad de acceso a conocer las investigaciones más avanzadas en todas las áreas. No todo el mundo le va a interesar, eso está muy bien, pero tener la posibilidad de acceso. Y eso yo creo que es importante, y la comunicación ahí juega un rol fundamental. Quería preguntarte, Mario, cambiando un poquito de tema, ya no fuimos en las profundidades, pero esa es la gracia de un especial de 100 episodios del podcast. ¿Qué es lo que se viene para ti más adelante? Porque tú estabas en lo que era el Instituto Milenio de Astrofísica, estabas investigando, pero ahora tuviste que dejar todo eso de lado para participar de un proceso que en Chile y para la ciencia chilena va a ser muy importante. ¿Cómo ves los siguientes años para ti? Qué buena pregunta, por lo menos para mí. A ver, claro, como tú dices, yo estaba con un cargo en la universidad de profesor, de investigador. Estaba dirigiendo el Instituto Milenio, que es uno de los proyectos de financiamiento grande que existe en Chile hoy en día. Y que han hecho cosas comunicacionales muy bonitas. Yo se las recomiendo, voy a dejar algunas. Han hecho unas figuras, o sea, unas animaciones muy bonitas, han hecho harto por la comunicación ahí. Estaba dirigiendo ese grupo que eran cerca de 150 personas, entre profesores, académicos, investigadores, jóvenes, estudiantes, etcétera. Así es que en eso estaba. A su vez tenía mi grupo de supernoveros en Cerro Calán. Qué buena, supernoveros. Que eran estudiantes, postdocs, pero se ha dispersado ese grupo. Desde que estoy en CONICYT, los estudiantes se graduaron, los postdocs terminaron, se fueron. Hay uno que está en Estados Unidos, el otro está en Portugal y el tercero está en Finlandia. Entonces, en este momento mi equipo realmente se dispersó y estoy un poquito alejado del mundo de la investigación. Me entero por los mails de lo que está pasando. Y en este año y medio he descubierto que disfruto mucho
las políticas públicas. A ver, hasta hace 1 año y medio yo disfruté de los impuestos que pagaban todo el mundo, la señora Juanita, don Claro. Pedro. Ellos me financiaron mi investigación. Eso me permitió a mí satisfacer mi curiosidad, investigar la supernova, después tuvo sus implicancias, sus bonitas consecuencias, pero esencialmente financiaron mi curiosidad. Y yo me entretuve y me pagaban por eso. Entonces, aunque parezca un cliché, es el momento de devolverle al país lo que el país le dio a uno, ¿ya? Es un lugar común lo que estoy diciendo, pero es verdad. Bueno, por Es algo decir, los en lugares este comunes momento- son lugares comunes. En este momento siento que puedo aportar al país desde CONICYT, desde este trabajo legislativo, y creo que puedo hacer una contribución al país de vuelta, por lo que el país me dio a mí, y creo que puedo contribuir más en este momento desde esta plataforma que escribiendo otro paper más. Claro. Entonces, estoy aprendiendo en este proceso de hacer políticas públicas, de participar en un proceso legislativo para crear una institucionalidad y un futuro ministerio. Desde CONICYT estamos ideando una serie de políticas públicas que también espero que sean un legado. Y siento que desde esta plataforma puedo contribuir de manera más significativa que si estuviese en mi oficina escribiendo un paper. Entonces, no tengo idea qué va a pasar el próximo año. Yo sé que el 11 de marzo tengo que presentar mi renuncia porque es un cargo de confianza de la presidenta. Y quizás, bueno, vuelvo a mi oficina a escribir papers. Me gustaría escribir algunos libros. No solo astronomía, pero tengo otros proyectos serio? también. Porque ya tienes un libro que se llama Supernovas. Tengo un libro que ya tiene 10 años. Y 10 años ya, como pasa 10 el años. tiempo. Y tengo ahí unas invitaciones de una editorial para escribir otros libros. Eso me motiva. Pero otros libros comentas que no son de astronomía. Por ahora, el compromiso que tengo con la editorial es escribir de aquí a 1 año un libro de astronomía. Ya. Pero también tengo otras ideas dando vuelta en la cabeza que no sé, que necesito sacar cosas adentro. Claro, me imagino que ahora en este cargo... Y contar un poquito mis experiencias en el mundo de las políticas públicas. Claro, yo decía que me imagino que con todo el trabajo que tienes ahora es difícil poder cranear esas ideas que tienes adentro y todavía se están ahí, como que las tienes en un lado y en un momento van a tener que surgir. Estoy como empezando a esbozar esos proyectos, digamos, para el próximo año. Ahora, me interesaría seguir contribuyendo a las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. Yo creo que es clave para el desarrollo de nuestro país incorporar el conocimiento a nuestro desarrollo, para lograr un desarrollo sustentable y no basado solo en la extracción de recursos naturales. Entonces, eso me gustaría hacerlo. No sé exactamente cómo ni en qué lugar, pero creo que eso me motiva mucho. Para allá va entonces la cosa. Podría ser. Una mezcla con también escribir libros de divulgación, en fin. Son algunas de las cosas que estoy empezando a esbozar, pero la verdad es que Claro. faltan algunos meses. Oye, y mirando hacia el futuro, ¿cómo ves la ciencia en Chile de aquí a unos 10 años más? O por lo menos el área de la astronomía, que es nuestra área. Mira, yo creo que armar en la institucionalidad que estamos armando ahora es una reforma grande. Grande. Es una de las cosas importantes que está pasando en la ciencia chilena. Llegar a tener un ministerio y tener todo un sistema de ciencia, tecnología e innovación, que no es solo un ministerio, pero involucra varios otros ministerios, es algo no menor. Y yo creo que, como lo dije antes, el punto de partida es una plataforma para generar estrategias de desarrollo basados en conocimiento, innovación, tecnologías. Creo que se puede cambiar al país desde esta institucionalidad, desde este futuro ministerio. Y
Y para eso hay que definir estrategias de largo plazo, políticas de mediano plazo y acciones de corto plazo. Al dejar instalado ese espacio, yo creo que podemos dar un gran salto. No un ministerio para la ciencia, es un ministerio para el país. Y yo creo que como país realmente podemos transformar nuestra matriz productiva y podemos tener un país verdaderamente desarrollado. Hoy día tenemos un país que ha crecido enormemente. Mira todos los indicadores que quieras, digamos, y en los últimos 20, 30, 40 años, Chile era súper distinto a lo que es hoy en día. Es un país que ha crecido enormemente. Pero por el hecho de tener un PIB per cápita más alto que hace 20, 30, 40 años, no hemos logrado volar por nuestros propios medios, con nuestras propias alas, ¿no? Se baja el precio del cobre y todo se estremece. Entonces, realmente necesitamos que ese desarrollo sea sustentable, que podamos volar por nuestras propias alas, y eso se logra incorporando el talento, el conocimiento, la materia gris de la gente, de las personas, a lo largo y ancho de todo Chile, porque el talento está en todas partes, incorporando eso a nuestro desarrollo. Claro, y ese desarrollo además tiene que llegar a todo el mundo, porque a veces el crecimiento llega a solo algunos. Y ahí estoy convencido de que esta estructura institucional que estamos armando puede hacer una gran diferencia. Entonces, en 10 años más, yo estoy muy optimista que podamos tener, me imagino, una inversión del 1% del PIB en ciencia, me lo imagino, sería no te hermoso. Lo puedo garantizar, pero creo que en la medida que tú tengas estrategias y objetivos claros, vas a poder ir apalancando más recursos. Y vas a poder tener, por ejemplo, centros de investigación, verdaderamente centros, que hoy día no existen en Chile, en distintos temas que son fundamentales para responder problemas que tiene la sociedad. Por decirte, podría ser el tema de la marea roja, puede ser el tema de la salud, la alimentación, puede ser el tema, puede ser en ciencias sociales, para aliviar algunas tensiones que tenemos por allá en el sur de Chile y en el norte y en todas partes. Entonces, yo imagino centros de investigación, unos 4 o 5 centros potentes de investigación de ladrillo, que no sean virtuales, ¿no? Donde se inserten los nuevos doctores que vienen regresando al país o que se dan doctorado en Chile. Y me imagino una gran actividad científica y una ciencia que conecte con las necesidades de la sociedad. Bueno, si es que llega a existir este podcast en 10 años más, tenemos que conversar y hacer un análisis de cómo lo veías y cómo va a ser en 10 años más. Y yo sé que nos centramos bastante en Chile, y este es un especial y me escuchan gente en todo Hispanoamérica o todos los países hispanoparlantes, pero también son elementos que podrían replicar en otros lugares. Por ejemplo, yo ahora estuve en Colombia, he visto cómo es la ciencia en México, y la astronomía no está tan desarrollada como acá. Entonces, de repente también podemos colaborar a que vean lo que estamos haciendo y que también nos puedan dar ideas y, no sé, compartir este trabajo. O sea, la astronomía tiene un gran futuro en Chile. O sea, tú sabes, y se han hablado muchas veces en este programa que vienen los grandes telescopios a instalarse en nuestro país, que vamos a concentrar el 70% de la observación en el desierto de Atacama. Entonces, eso viene de todas maneras, y probablemente los grandes descubrimientos de exoplanetas y quizás de actividad biológica en algunos exoplanetas se haga desde Chile en la próxima década. Entonces, sin duda que vamos a avanzar el conocimiento, pero asociado a ese conocimiento está todo lo que es el manejo de grandes bases de datos, Big Data, cómo analizas tú esa cantidad enorme de datos para extraer la información relevante. Eso significa crear algoritmos, desarrollar software, ¿no? Entonces ahí tú tienes toda una tecnología asociada a la astronomía que puede generar capacidades en el país enormes, porque después todo ese conocimiento de informática, de manejo de grandes bases de datos, pueden permear a tantas otras áreas de nuestra economía, de nuestro quehacer. Entonces, está la investigación fundamental, pero también hay que pensar cómo llevar ese conocimiento hacia
lo que la gente también requiere. Claro, necesita, exacto. Bueno, ya llevamos casi 1 hora y media. Yo sé que mis episodios siempre trato de que sean de 1 hora, pero este es un especial. Llevamos 100 episodios del podcast Astronomía y algo más. Son más de 2 años de arduo trabajo. Y bueno, tú, Mario, también estuviste presente en los inicios, cuando yo recién partí este proyecto. Y bueno, quiero que por favor comenten en qué lugares los pueden encontrar las personas. Tú, Mario, yo sé que tienes redes sociales y cada día estás más activo, así que este es el momento que las puedas compartir. Bien, pues primero que nada, felicitaciones por haber llegado a este hito, ¿no?, de los 100 podcasts y por todo el trabajo de difusión, divulgación de la ciencia que has hecho. Es realmente espectacular. Así es que yo voy a tuitear y voy a ponerlo en Facebook, que son los medios que yo uso habitualmente. Bueno, voy a dejarlo aquí en la nota del episodio para que te sigan todos en Twitter también. En Twitter creo que soy Mamuy. Creo que eres. Creo que soy, sí. Es que, no sé, pues nunca ingreso con mi clave, claro, con mi nombre de usuario y clave, porque está abierto siempre en mi teléfono. Claro, pero va a estar aquí en la descripción. Es mi inicial y mi apellido. Mamuy, para que ahí pueden tuitear y además vean lo que hace Mario. Excelente. Francisco o Panchoso. Panchoso. Bueno, a mí me pueden seguir también en Twitter, @panchoso_b corta o v. Y bueno, sí, yo creo que Twitter es una de mis redes sociales favoritas. Instagram, que es exactamente lo mismo, panchoso_b corta. Y me sumo también a las felicitaciones de Mario. Creo que estáis haciendo un súper buen trabajo, Ricardo. Continúa en la misma senda, porque sin duda alguna te puedes convertir el día de mañana en uno de estos pilares que se van a estar buscando quizás también en un ministerio de ciencia, quién sabe. Yo quiero seguir haciendo comunicación, no sé si quiera estar en algo así, pero bueno, uno nunca sabe hacia dónde llega la vida. Ser viejo y vas a tener que trabajar en las políticas públicas. Bueno, todo a su debido tiempo, yo no sé. ¿Quién sabe? Así que bueno, sigue con el buen trabajo nomás y por supuesto cuenta con mi... Esa es la soberbia de la juventud. Claro, cuenta con mi apoyo para lo que necesites y genial poder participar de este capítulo número 100. Ojalá se vengan 1000 más. Muchas gracias. Bueno, a mí me encanta hacer esto. Lo que quiero seguir haciendo es lo que he estado tratando de hacer, porque a veces no es fácil poder tener los fondos para poder realizar lo que a uno le gusta, pero siento que soy un afortunado que puedo hacerlo, puedo viajar, puedo conocer personas y eso me encanta. Así que muchas gracias. Y antes, bueno, como es un especial, podemos pasearnos por todos los lugares donde yo quiera. Así que quería preguntarte, Francisco, ¿qué es lo que se viene? Porque probablemente llegue algunas personas que también te siguen a ti y quieren saber qué es lo que se viene para Panchoso. Este es el capítulo número 100. A ver, ¿qué se viene? Bueno, a los que me siguen, cerré mi canal este año y eso tiene que ver con un cierre de un ciclo que duró bastante tiempo, desde fines del 2009, que tenía un canal en el que estaba creando cierto tipo de contenido. Llegué a un punto en el que sentía que ya ese contenido tenía que llegar hasta ahí y ahora estoy recapitulando y un poco también observando, viendo desde afuera qué está sucediendo en internet para ver a qué seguimos. Así que el futuro es incierto aún. Claro, podemos adelantar que estamos conversando algunas ideas. Sí, todavía estamos en el mundo de las ideas. De a poco también, como lo dije hace un rato, me he estado cautivando con esta área que también maneja muy bien en Ricardo y una área que también a mí, por ser un ciudadano de este planeta y una persona que constantemente mira al cielo también, me apasiona bastante, sin tener el conocimiento que quizás requiere a veces, pero sí el romanticismo para poder mirar para arriba a las estrellas y maravillarse, porque de verdad siento que el trabajo que hacen los astrónomos, tanto en Chile como en el resto del planeta, es grandioso. Este último tiempo he tenido la posibilidad de acercarme un poquito más a eso y motiva mucho. Así que, quién sabe, de repente por aquí también va la cosa. Bueno, este es el momento en que yo doy las gracias y termino el episodio, pero como es un especial, quiero hacer lo que hago una vez que apago aquí la grabación. Perfecto. Y uno queda conversando, lo quiero hacer todavía en el micrófono, que es que comenten qué les pareció esta conversación que ya lleva más de 1 hora y media. ¿Qué te ha parecido esto, Mario? Nos fuimos por distintos lugares. Bien, me parece muy terapéutico. Hace bien conversar. Me ha hecho bien conversar y ponerme al día, ¿no? Contigo, con Pancho, que no lo conocía, y poder mirar un poquito al futuro, mirar lo que estamos haciendo,
imaginarnos el país en 10 años más. Creo que eso ha sido un ejercicio muy saludable. Francisco. No, y la ha pasado excelente. A ratos también anonadado también con la conversación. No, bien, muy, muy entretenido y muchas gracias de verdad por la invitación. Ha sido un gusto. Yo estoy probando formato. Para mí este es un formato nuevo. Quería aprovechar de hacerlo en el episodio 100, de contar con otra persona no del mundo de la astronomía, porque también desde mi lado personal siento que estos últimos años he estado muy concentrado en lo que es la astronomía, y mi interés en algún momento es también empezar a abrirme y poder hacer comunicación de otras ciencias, porque empiezo a descubrirlas y son muy bonitas. Y para eso hay que experimentar con formatos. Por supuesto. Y eso es lo que está haciendo en este Súper momento. bien. Bueno, les quiero agradecer de verdad muchísimo haber aceptado esta invitación que les hice para participar en el episodio número 100, este especial de 100 podcasts de astronomía y algo más. Así que muchas gracias. Genial, grande Ricardo. Sigue adelante, Ricardo, Vamos con dándole todo. duro por la ciencia y por la divulgación. Lo haré. Muchas gracias.